Buenas noches. El siguiente video está relacionado con los elementos que integran la audiencia intermedia. La etapa de la audiencia intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de las pruebas, así como la depuración de los hechos que no son considerados o no serán materia de juicio, es decir, como evidencias que no son consideradas. También podemos mencionar que dentro de la etapa intermedia del juicio penal se compone de dos partes, dos fases importantes, que es la fase escrita y la fase oral. Pero en este caso nos vamos a dedicar a lo que son e identificar cuáles son esos elementos de el juicio intermedio. Bueno, quienes participan en este proceso es el juez de control, el Ministerio Público o fiscal, la víctima o ofendido con su respectivo asesor, el imputado o el acusado y el defensor en este caso. Bien, pues en este caso vamos a mencionar en qué consiste esta fase intermedia del proceso penal. Bueno, como ya bien señalé hace un momento, ¿no? Pues definitivamente pues es el momento ideal o el punto clave en la que se pudieran concertar ciertas situaciones antes de llegar al juicio oral. Entonces, como quien dice, vamos a depurar, ¿no? ¿Qué es lo que nos sirve? ¿Qué es lo que podemos pactar? ¿Y de qué manera podemos resolver este proceso de manera rápida, ¿no? Entonces, aquí en este caso, como ya mencioné, ¿no? Pues en su momento la parte acusadora como la parte defensora pues presentarán sus argumentos, sus alegatos, sus evidencias de diferentes tipos, como es la testimonial, la pericial, la física, y pues se las presentan al juez de control y ésta las va a ir analizando de tal manera que pues posteriormente los llamará para poder definir cuáles son aquellos elementos que se pudieran considerar y cuáles son innecesarios dentro de ese juicio, ¿no? Entonces, también cabe mencionar que pues en este caso pues tenemos también otros elementos importantes que pudieran ser considerados en este proceso, como es el descubrimiento de pruebas. Entonces, el descubrimiento de pruebas pues no es más que ese proceso en la que ambas partes intercambian, revelan y dan a conocer qué pruebas pretenden utilizar durante ese juicio, ¿no? De tal manera que esto permita realizar un proceso totalmente transparente, equitativo, en la que pues en su momento de la audiencia pues pudieran saber, ¿no? Qué es lo que pudiera ser discutido y argumentado en ese proceso. De igual manera, ¿cuál es el objetivo del descubrimiento de pruebas? Pues el descubrimiento de pruebas en este caso pues definitivamente es dar a conocer lo que traemos
en un momento dado como defensa y también la parte acusadora. ¿Y por qué? Porque dentro del proceso puede suceder que alguna de las partes saque evidencias que sorprendan en su momento a las personas que están participando, ¿no? Y pues obviamente no va a haber ante esa sorpresa, pues obviamente no se puede refutar lo que se presenta por alguna de las partes, ¿no? Entonces, pues para evitar ese proceso, pues obviamente viene lo que es esta etapa que se conoce como descubrimiento de pruebas. Y el otro punto también importante que se pudiera estar señalando en este proceso, pues es prácticamente los acuerdos probatorios y la exclusión de las pruebas. Pues en este caso los acuerdos probatorios pues son pactos que se realizan entre las partes para poder llevar ese proceso, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues consiste particularmente en la que, pues, si yo presento, por decir, un documento, un pagaré, una nota que en su momento la contraparte pudiera aceptar, pues definitivamente esta parte, este proceso ya no será discutido ni presentado en el juicio. ¿Por qué? Porque ambas partes ya llegaron a un acuerdo para no presentarlas ni mencionarlas posteriormente, ¿no? Y por consiguiente, entonces, en este caso, pues podemos también estar señalando lo que es la exclusión de las pruebas. Las exclusión de las pruebas, pues definitivamente pues está relacionado con lo que es cuando se presentan elementos que no son reconocidos, que no son admitidos o que porque son pruebas ilegales que se consiguieron, ¿no? Para poder comprometer a la persona que se está procesando. Entonces, es por ello que en este caso, pues, al llegarse en ese momento de presentar alguno de esos elementos, pues definitivamente van a ser excluidas de la prueba, ¿no? Como prueba, perdón. Entonces, pues definitivamente, como podemos observar, pues los elementos esenciales, en este caso, de la, de la, de la audiencia intermedia, pues definitivamente pues son estos elementos que hemos estado señalando desde el principio, ¿no? De lo que es quiénes participan, de qué manera se lleva el proceso, cuáles son las situaciones que se pudieran presentar en las partes, ¿no? Pero sobre todo, en este caso, reconocer los acuerdos que se pudieran presentar dentro del juicio. Y pues algo muy importante que se pudiera mencionar también es en cuestión a que pues es el momento oportuno en el cual pues podemos nosotros depurar ciertas situaciones que se pudieran presentar como elementos esenciales y no esenciales, pero también podemos llegar a acuerdos eh, entre las partes para poder resolver el conflicto sin llegar al juicio oral. Entonces, en este caso, como podemos ver, ¿no? La fase intermedia, pues es un punto clave, ¿no? En la que, pues, básicamente vamos a desarrollar un proceso totalmente equitativo, totalmente transparente, honesto y que se pregone siempre la verdad sin estar exponiendo evidencias plantadas o ilícitas que pudieran obstaculizar el desarrollo adecuado del juicio
que se está desarrollando, ¿sí? Entonces, el juez concluye con un veredicto que facilita un proceso transparente, adecuado, pero sobre todo da oportunidad para resolver el caso sin llegar al juicio oral. De llegar al juicio oral, pues definitivamente será otra situación que se tendría que presentar. En ese caso, las partes en la que pues no pudieron llegar a acuerdos para poder finalizar un proceso en la que las partes pudieran ser procesado o exonerado en este caso. Muchas gracias.